Bienvenidos a mi canal, somos Santiago de León Audio. Hoy presento una opinión o una visión personal acerca del formato long play, con esta música que es muy especial, porque esta era Spring de las 4 estaciones Vivaldi, me parece la música de presentación de un espacio televisivo que era transmitido por la televisora nacional Canal 5, Valores Humanos, con el doctor Arturo Uslar Pietri, 2 veces candidato a la presidencia de la República y uno de nuestros más brillantes intelectuales. Por cierto, para el que esté interesado, en este momento está colgado en YouTube su semblanza acerca del gobierno del general Antonio Guzmán Blanco, uno de los poquísimos programas que se lograron salvar y que están colgados en la plataforma. Buenísimo por demás. Entrando en materia, para aquellos que estén acostumbrados a los formatos digitales que están libres de distorsión, libres de ruido, que tienen una respuesta en frecuencia plana y que tienen un alcance muy amplio, el formato long play tiene que parecerles un completo desconocido y que no tiene mayor justificación. Pues nada más lejos de la realidad. Un poquito de historia. El formato long play fue el primer tipo de disco que se pudo grabar desde cinta magnética. A los músicos se los hacía entrar al estudio, se grababan las diferentes sesiones, se superponían las pistas, se hacía la mezcla, se hacía el corte, se ecualizaba la cinta para que sacara la mejor respuesta en frecuencia de cada grabación en particular, y luego se hacía el corte del disco para llevarlo al torno. El torno es una máquina muy parecida a ese plato tocadiscos, pero de seguimiento lineal, que permite justamente grabar la música en el surco del disco. Hay un trabajo muy interesante del ingeniero Alan Bloomfield, o no sé cómo se pronuncia, que tengo una semblanza de él en mi libro Los Grandes del Audio, y más adelante haré un comentario detallado sobre él, porque él inventó el registro estereofónico moderno. En una oportunidad intentó hacerse incluso con 2 brazos y 2 agujas, pero no, el tipo fue muy brillante y se inventó un montón de cosas que son la base del hi-fi moderno. También está el trabajo de investigación y desarrollo de uno de los ingenieros de la CBS para poder estandarizar este formato. Alguien me preguntó si efectivamente el disco podía grabar hasta 50 kHz. Aquí tengo una prueba. Ese es un disco de calibración CD4. CD4 es un formato de 4 canales semidiscretos y que se pueden conseguir discretos por completo, no matrizados, como el Dolby Surround Pro Logic, que saldría después, que también es de 4 canales. Y hay que ajustar el nivel de las 2 portadoras que están montadas sobre los 20, 35, 40 kHz para poder descodificar los 4 canales. Que sí, que las agujas lo pueden hacer. Ojo, agujas elípticas, las cónicas no, pero hasta donde yo sé, las elípticas y las hiperelípticas lo podían hacer. Pues yo tenía un plato Pioneer que era compañero de mi receiver cuadrofónico QX949, que tiene el descodificador para los 4 canales, y lo podía hacer. Obviamente la cinta no debería dar para tanto, entonces también me preguntaron con amargura que cuáles cintas y cuáles OpenRel y cuáles equipos podían dar respuesta en frecuencias tan amplias. Entonces yo les recuerdo que, por ejemplo, mi OpenRel Sony RT7884, que se puede ver por aquí, ahí está, debajo de todo el perolero, él a la velocidad de 19 centímetros por segundo pisa los 20 y tantos kHz, pero a 38 centímetros por segundo da 50 kHz y es un OpenRel doméstico. Miren, es un OpenRel caja de madera, no es un OpenRel tal cosa. El formato puede darlo, o sea, la cinta lo grababa y el formato lo puede dar, pero no fue toda la vida así. Aquellos que hayan tenido, por ejemplo, los primeros 2 discos de Pink Floyd que salieron justamente después, en el año 67 y en el año 68, me refiero, los he nombrado antes, The People at the Gates of Dawn y A Source Full of Secrets, del 67 y del 68 respectivamente, y lo hayan pasado por un RTA, por un analizador de espectro, se habrán dado cuenta de que en esos discos no hay nada por encima de los 13, 14 kHz. Su sonido es muy parecido al de un compact cassette cinta normal de mala calidad. Pero eso rápidamente se superó y pronto conseguimos hacer discos que sonaban muy bien y que tenían un sonido muy bueno. Con el disco long play todo es un enredo, pero puede sonar perfecto, que sí, que el disco long play, a pesar de todos los problemas, puede dar unos agudos y da unos agudos mejores que los del compact disc. Unos agudos transparentes, nítidos. Otra persona me comentó que no le gusta el formato analógico porque tiene ruido, porque tiene distorsión, porque tiene un montón de problemas, y eso no es necesariamente cierto. Por ejemplo, en este plato y en los platos Technics y en muchos platos de correa Yamaha y en otros tantos platos Yamaha de tracción directa y en los platos, en un montón de platos Pioneer,
Ya no tienes rumble, ya no tienes ruido de baja frecuencia, ya no tienes problemas de seguimiento, el brazo se puede calibrar perfecto. La cosa puede funcionar muy bien, que sí, que puede funcionar muy bien. Claro, la excelencia sonora, como yo comenté antes, depende en particular del brazo del tornamesa y no todos los brazos están hechos para sonar igual. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de los detalles del formato. En baja frecuencia vamos a tener dos problemas. Un problema es la vibración del volante inercial producido por su rolinera o por su eje, que va a ser captado por el cartucho como un ruido y te va a hacer vibrar los conos de los bajos. Para eso es que los amplificadores pensados para los tiempos analógicos tienen filtros como este. Tienes un filtro subsónico para cortar el ruido del disco. En este caso no lo tengo conectado porque no hace falta, porque el plato está en buen estado. Pero si no estuviera perfectamente ajustado, yo podría cortarlo. Otro problema que tienes lo pone la sección fono del amplificador, la sección fono de nuestro pre o de nuestro amplificador integrado. Las secciones fono, como todos saben, tienen que tener una ganancia muy grande, una ganancia de 40 decibeles. 40 decibeles es mucho. Pero en bajos tienen que tener una ganancia de 60 decibeles. Y eso desborda prácticamente todos los diseños disponibles. Solo los diseños más elaborados, de más alta calidad, pueden evitar ese problema. El problema de las secciones fono es que tienen mucha distorsión por debajo de 1 kHz. Ese es un problema del formato, que la sección fono va a distorsionar por debajo del kHz. Y la distorsión puede ser importante a incluso del 2% a 200 Hz, a 100 Hz. Otro problema que tiene el formato, en el registro medio lo ponen dos cosas. Lo pone la vibración del brazo, que no necesariamente va a quedar completamente controlada y autoabsorbida. Entonces su vibración se va a oír junto con el sonido del disco y vamos a tener distorsión de media frecuencia. El tercer problema es el ruido de alta frecuencia y las papas fritas. Las papas fritas son inherentes al disco, porque siempre se te va a ensuciar. Pero si tú, después de oír tu disco siempre con la tapa abajo, lo vuelves a meter en su bolsita antiestática, no se te va a acumular polvo y no vas a tener un problema. Vas a oír una que otra pelusa, pero no va a ser un problema mayor. Así que esa no es excusa. Otro problema en alta frecuencia es la aguja. Como yo comenté, una Shibata suena mejor que una hiperelíptica. Una hiperelíptica suena mejor que una elíptica y una elíptica suena mejor que una cónica. Pero solamente puedes usar las agujas con el tallado más pequeño, con el tallado más fino, si tienes un brazo de mayor longitud y que tenga un error de seguimiento pequeño. En este caso, esto es un brazo particularmente largo. Otro problema lo vas a tener en la distorsión que produce el cartucho, porque él tiene su propia frecuencia de resonancia, y otra distorsión que vas a tener la va a producir el vástago que conecta a la aguja con el imán móvil que está dentro del cartucho. El vástago de aluminio es un cilindro de aluminio que está diseñado para no deformarse, pero se va a terminar deformando. También puede pasar que la aguja con su propia suspensión tengan una frecuencia de resonancia dentro de la banda de audio. O sea, por debajo de los 20 kHz la vas a oír. Sobre todo en las agujas malas vas a tener esa resonancia de mierda sobre los 12, 13, 14 kHz y te va a sonar chillón. Otro problema en la alta frecuencia es el ruido de fondo de la sección fono. No es inherente al formato, no es propio del formato, pero sí, puedes tener un poquito de ruido de fondo de alta frecuencia, pero eso está superado hace mucho tiempo porque las secciones fono reciben una señal grande. La señal de agudos pisa los 25-50 milivoltios. El ruido de fondo va a ser un problema para los cartuchos Moving Coil. Me equivoqué diciendo una cosa. Este amplificador Yamaha CA800 no tiene entrada Moving Coil. Y la entrada Moving Coil del CA1000, que sí la tiene, es muy primitiva. Pero por ejemplo ya el CA810 y el CA1010 tienen una sección fono Moving Coil excepcional. De hecho, el único circuito integrado patentado por la gente de Yamaha, el IG64, es justamente el integrado de un grupo de transistores de bajo ruido para audio que forman la sección de preamplificación Moving Coil. Una de los muy interesantes desarrollos técnicos de la gente de Yamaha para el mundo analógico, porque recordemos que Yamaha sí hacía sus amplificadores y sus tuners, pero el resto de los componentes se los compraba a otro fabricante. Por ejemplo, he oído, no estoy seguro, de que este brazo es micro Seiki. Es muy probable que lo sea. Otro problema en alta frecuencia es por supuesto el tallado de la aguja, la distorsión del
vástago que comunica la aguja con el imán móvil. Y un problema más también tiene que ver con la relación entre el plato tocadiscos y el amplificador. Veamos. Estos cartuchos tienen una impedancia de salida que es muy inductiva y que tiende a formar un filtro pasabajo con la capacitancia de la carga. Todo lo que es carga para el plato tocadiscos es, mejor dicho, para el cartucho es el cable trenzado que va dentro del brazo, el cable apantallado que va del brazo a la base, el cable apantallado que va desde el tornamesa hasta la sección fono de nuestro amplificador integrado o preamplificador. Lo dije mal en el último video, aquí lo vamos a contar un poquito mejor. El cable apantallado que se usa en los platos tocadiscos puede tener una capacitancia parásita de 400 picofarad por metro. O sea que si tienes 2 metros de cable, desde aquí, desde la aguja hasta el amplificador, que es muy probable, vas a terminar teniendo unos 800 picofarad. Eso va a cargar demasiado la aguja. En muchos casos vas a tener el problema de que el sonido va a ser oscuro porque la aguja está mal cargada. En el caso del amplificador CA810, uno de estos mandos que está aquí, okay, uno de estos mandos, digamos este, okay, me permite ajustar la carga que hace la sección fono y el gato que se escapa contra el cartucho. En este amplificador en particular tiene un selector de 3 posiciones que está colocado en el panel trasero, igualito que el del Sansui 5900. Pero a pesar de que él tiene 3 posiciones de calibración, puede ser que ninguna de esas 3 posiciones se corresponda con tu cartucho. Este problema es particularmente complicado hoy en día porque los cartuchos de hoy en día, para poder inducir más señal, no 2.5, sino 5 milivoltios a 1 kHz, tienen mayor resistencia, mayor impedancia de salida y son el doble o el triple de inductivo. Hay unos cartuchos hoy en día de 1 Henry. No los puedes cargar con 800 picofarad, porque eso forma un filtro pasabajo a, no tengo calculado, 10, 12 kHz y vas a echar a perder la banda a partir de allí. Un ajuste que yo hice de esto y traté este tema con detalle está en mi blog Santiago de León Audio, donde yo hago la restauración de un amplificador integrado Yamaha modelo CA710, en el que toqué la sección fono justamente para corregir ese problema. Ahí lo puedes ver en detalle porque yo lo muestro de la mano de un analizador de espectro en el que te muestro lo que ocurre y un trazador de bode. Entonces con el trazador de bode te muestro cómo la respuesta en frecuencia se va a la ñoña después de los 12 kHz y con un analizador de espectro te muestro lo que pasa con la música si no hemos corregido la carga de la sección fono y después de haberla corregido. Eso es importante. Por eso, lo comenté también a las pasadas en el video anterior, la gente de Sony comentaba como una característica avanzada de sus platos tocadiscos que los acompañaba con un cable de baja capacitancia. Y entonces sí ocurre una cosa que es complicada. Si la pasta es de buena calidad y fue hecha de un buen máster y está bien terminada y tienes un buen cartucho, una buena aguja, un buen brazo, un buen plato, tienes bien calibrado tu sistema para que el filtro pasabajo que se forma allí por un pupinizado involuntario haga que su frecuencia sea mayor a los 20 kHz, vas a tener un sonido de primera. Incluso es posible que te des cuenta que el sonido de los discos es muy brillante y tengas que atenuar los agudos en vez de acentuarlos. Ojo, estos problemas no se pueden corregir con el control de tono. El control de tono en este momento lo estoy utilizando porque casi todos los discos que yo tengo siento que tienen pocos bajos y pocos agudos. Ese es el gato. ¿Será posible? Bueno, lo que termina sucediendo, obviamente, es que hay que hacer correcciones. Todos los amplificadores integrados y todos los preamplificadores tienen algún problema, porque no necesariamente van a estar diseñados para tu cartucho y tu aguja. Este problema, por ejemplo, es muy interesante con amplificadores integrados de buenas marcas como el Sansui AU717 que tienen una buena sección fono, pero que no es ajustable la carga. Entonces, todos los cartuchos no los vas a poder adaptar. Por ejemplo, con este amplificador yo puedo poner diferentes cartuchos y más o menos ajustar un poco. Pero con el 717 no se puede porque él no tiene la carga ajustable. Eso sí me parece un defecto de Sansui. Eso estaba mal hecho. Obviamente, hacer la restauración de los equipos permite corregir este problema. Es una buena idea corregir el problema y hacer que la cosa vaya un poquito mejor. Pero de todas maneras los fabricantes eran muy escrupulosos. Aunque este amplificador integrado no tiene una gran sección fono, a mí me parece que suena muy bien. Por supuesto, la del 717 suena mejor y se lo puede restaurar. De hecho, en un capítulo vamos a mostrar más adelante cómo
yo puedo hacer una mejora del desempeño de la sección fono de este amplificador, que es el amplificador de mi equipo, es el amplificador que yo regularmente uso. Lo único que lamento es haber perdido la oportunidad de comprar los altavoces Yamaha NS690 porque hacen juego con el equipo. Pero bueno, finalmente no los compré y yo, bueno, pues tengo unos altavoces que son más grandes. El sonido analógico es una ciencia. Más adelante vamos a tratar lo de la cinta magnética. Quiero mostrarles aquí algo. Aquí tengo cintas de 5 y de 4 pulgadas. También tengo un montón de cintas de 7 y les he mostrado antes cintas de 10 pulgadas. Cintas de 7 que son las que usa mi RT707 y las cintas de 10,5 pulgadas que son las que utiliza los OpenRel de carrete grande como el Pioneer 1020 que no he terminado de reparar y que está por allí. Y justamente esos carretes grandotes que son los que usa el Sony TC7884. Sorpréndanse, lo que suena mejor por supuesto es el OpenRel. El OpenRel no tiene ninguno de los defectos que tiene un plato tocadiscos. Ni ruido, ni rumble, ni distorsión, ni un montón de cosas. La sección de preamplificación del cabezal sí mete alguno que otro problema que se puede corregir y que yo ya lo mostré en la restauración que está publicada en mi blog del DEC Akai GXC730D de 1976. Una bestia de máquina. Si usted tiene la oportunidad de comprarlo, cómprelo, que a mí me parece un DEC autorreversa sumamente interesante. Ya por ejemplo el modelo que le hace, el modelo que salió después del año 79-80, que es el GXC732, no lo recomiendo. También es autorreversa, es bonito, suena bien, está bien construido, pero a mí no me gusta. Uno de los problemas con la edición de los discos que los puede echar a perder básicamente es el trabajo de los ingenieros en los estudios de grabación. En otro video yo comenté que muchos músicos, a pesar de que hicieron una música muy buena, tuvieron una técnica de grabación sucia. Es el caso de Queen. Queen, por ejemplo, superponía grabación tras grabación, tras grabación, tras grabación, tras grabación, un montón de copias para poder sacar un máster que tuviera el contenido completo. Es en el caso, por ejemplo, de Rapsodia Bohemia, que nunca se pudo presentar en vivo, sino siempre en playback, porque no era posible volver a montar el montón de capas superpuestas de edición y de sonido y de coros y de cosas que Queen había dispuesto para esa canción en particular. El formato es muy bueno. Nadie se desentusiasme ni se desilusione, que sí, que suena muy bien, que se puede conseguir un sonido excelente a partir de él. De hecho, mucha de la gente que está oyendo música hoy en día no sabe que está oyendo un disco long play. Hay una historia, yo no estoy seguro de que esto sea cierto, lo voy a comentar aquí, de que cuando fueron a masterizar los discos de los Beatles, no pudieron hacerlo a partir de las cintas originales, porque por cierto eran cintas Scotch. Las cintas Scotch y las cintas Ampex sueltan el polvo, el aglutinante con el que está agarrado el óxido de hierro con el que se hace la película magnética de la cinta, no aguanta los años. Entonces cuando fueron a reproducir las cintas para poder remasterizarlas, se tropezaron con el problema de que no se podían utilizar porque se había perdido por completo el contenido que estaba en ellas. Y tuvieron que agarrar un disco long play de los Beatles que no lo hubieran oído nunca, copiarlo y trabajar encima del sonido del disco long play. Entonces, cuando usted esté oyendo un CD nuevo remasterizado de los Beatles, lo más probable es que esté oyendo un disco long play. De la historia que sí estoy seguro es que una cosa como esta pasó con la Guerra de las Galaxias. Cuando los tipos fueron a agarrar las cintas originales de película 70 milímetros para pasarlas a digital y tal cosa, se dieron cuenta de que la cinta no tenía fondos negros, sino que los fondos eran intensamente azules y que se estaba pudriendo el químico en el que se habían grabado los colores. Entonces fue un gran trabajo recuperar la cinta para poderla remasterizar. Este es el comentario que yo quería hacer sin ahondar en mayores detalles. Que sí, que puede sonar muy bien, pero que hay que empujarlo un poquito. Saludos para todos de Santiago de León de Caracas y buena suerte en medio de todo.